por tu misericordia, porque podemos reunirnos con libertad, podemos tener una Biblia y porque tu Espíritu Santo es el que nos enseña a través de tu palabra, Señor, y gracias porque has puesto en nuestros corazones así el querer como el hacer tu buena voluntad. Te pedimos que nos guíes en todo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de salvación con evidencias. Salvación con evidencias. Quiero que noten dos cosas diferentes. Salvación es algo espiritual, es algo que no podemos ver, sino que se tiene por fe, se cree, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la salvación? Pues no podemos saber porque no la podemos medir, pesar, y no, eso no lo podemos ver. La salvación es espiritual, invisible, y no se puede percibir, ni medir. Pero esta salvación se tiene que respaldar por evidencias. Tiene que haber evidencias. ¿Y qué son las evidencias? Son palabras, hechos, actitudes, formas de hablar, formas de tratar, buenos comportamientos, y aclaro, durante toda la vida. Esto que estoy explicando ahorita es algo que tenemos que pensar muy bien antes de continuar a nuestra vida como si no pasa nada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una fe interior y yo no puedo ver esa fe que ustedes tienen a menos que podamos ver las evidencias. Entonces el tema es salvación con evidencias. Y si alguien se ha acostumbrado a vivir sin evidencia, solamente con fe, es parecido al pueblo judío. Ahorita vamos a explicar eso. Y también al pueblo gentil, por supuesto. Entonces, la salvación se debe ver por los hechos, el comportamiento, por la conducta. Entonces, cuando una persona no tiene evidencias que glorifican a Dios, pues obviamente está pasándole algo muy, muy extraño. Pero es frecuente ahora. El apóstol Pablo enseña a todos. Todos los que no somos judíos somos gentiles. Todos. Gentiles son de todos los países del mundo, menos el pueblo hebreo. Que de las 12 tribus, una de ellas es Judá. Y de ahí viene el nombre de judío, de una de las 12 tribus. Pero son 12 tribus. El pueblo que Dios escogió entonces estaba formado por 12 tribus. Y ese pueblo es el que está dirigido esta carta. Específicamente este pasaje, vamos a poner atención a lo que quiere enseñarnos, pero no solamente es para los judíos, sino también para nosotros que estamos en otra parte del mundo. Tienen mucha enseñanza estos pasajes debido a dos cosas. Miren, los judíos habían recibido dos cosas, la ley de Moisés, la ley de Dios que se le dio a Moisés, y la circuncisión como señal del pacto en su cuerpo. Entonces los judíos tenían una formación especial, una comunión especial con Dios, porque Dios los había llamado a ellos y les había dado la ley. Y eso significaba que ellos tenían sacerdotes, levitas, fariseos, y entre ellos había maestros de la ley, y ellos enseñaban, y como aprendían, debían de vivir. Pero algo pasaba ahí, que vamos a ver lo que dice la palabra. Y otra cosa que tenían es la circuncisión. Es una operación que se le hace a un varón de 8 días de nacido, y la ley mandaba que se circuncidara y pues lo circuncidaban. Y de esa manera todo varón judío tenía esa característica física en los varones específicamente. Pero hoy vamos a aprender acerca de los judíos y su relación con la ley, y la semana que entra vamos a aprender los judíos y su relación con la circuncisión.
Hoy solamente vamos a ver la ley. Esos 10 mandamientos que están ahí y en total 630 que los judíos están queriendo cumplir y no los pueden cumplir, y que hay ahora denominaciones que se dicen cristianos judaizantes que mezclan creer en Jesús por fe y vivir cumpliendo esos mandamientos que no los pueden cumplir de todos modos. Vamos a ir viendo a través del escritor John Stott, que explica 8 razones que los judíos tenían orgullo. Y vamos a verla. Romanos 3:17, empezamos ahí. Romanos 3:17. Y vamos a ir exponiendo versículo a versículo. Yo creo que este momento es como una escuela para aprender el mensaje de la Biblia y saber qué significa esos versículos. Por eso vamos a exponerlos y pues en su Biblia los continúan meditando. Dice el verso 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Dijimos que vamos a ver 8 razones por las cuales los judíos se distinguían entre todos los pueblos. La primera es, llevas el nombre de judío. Bueno, ya era un privilegio. Es un privilegio para ellos ser judío. Y como, pues, de los judíos tenemos el Salvador, entonces nosotros tenemos que comprender cómo se sentían ellos. Muy orgullosos. Dice, entonces llevaban el sobrenombre de judío. Y como dice sobrenombre, algo que los distinguía sobre otros nombres. Y la segunda cosa que tenían es, te apoyas en la ley. Entonces ellos decían, la ley dice esto, nosotros lo hacemos. La ley dice esto, nosotros lo hacemos. Y decía a todos los que son gentiles, ni la conocen la ley, y pobres de ellos. Pobres de ellos. Nos veían con desprecio los judíos. Y pues no eran bien vistos los gentiles, porque ellos tenían el orgullo de apoyarse en la ley para tomar sus decisiones, para ver qué van a comer, para ver qué día van a descansar, pues para tratar a sus asuntos entre los ancianos, para hablar del matrimonio, para hablar de la presentación de los niños, para hablar todo. Ellos tenían como apoyo la ley. Entonces se sentían, pero bien respaldados, la ley de Dios. Llevamos 2 cosas. Tenían el nombre de judíos y se apoyaban en la ley. La tercera cosa, se gloriaban en Dios. Gloriarse en Dios quiere decir como sentirse de veras muy feliz de que Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿De quién temeremos? Entonces los judíos se sentían muy protegidos. Decían, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y estaban sumamente felices. Se sentían muy contentos. Nosotros los cristianos, si vemos Romanos 5:11, vamos a ver cómo también nos sentimos, también nos gloriamos. Pero como dice ahí, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloriarse es decir, me gozo, estoy feliz. Entonces una persona que está feliz no está enojada, no está peleando, no está buscando problemas en la vida. Una persona que está reconciliada por Dios sabe que la paga del pecado es muerte y no va a seguir en el pecado, se va a apartar del pecado. Entonces los judíos se sentían en el Padre Jehová, se sentían muy seguros y muy contentos. Bueno, esa es la tercera cosa, se gloriaban en Dios. La cuarta cosa, Romanos 2, 18 al 20. Dice, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Algo que tenían los judíos al tener la ley, dice, conoces su voluntad.
Y la voluntad tiene dos maneras de definirse. La voluntad perfecta, la única voluntad perfecta es la de Dios. Cuando Dios dice algo en su palabra, es absoluto. Es lo que dice, está perfecto. No podemos estar nosotros, no, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece bien eso. Hay personas así. Y entre ellos eran los judíos. Ellos se apoyaban en la ley y dice aquí que a través de la ley conocían su voluntad. Y mire qué curioso. Conocían la voluntad de Dios, que no debían tener ídolos, y los tenían. Conocía que tenían que honrar a su padre y a su madre, respetarlos, amarlos, servirlos, ayudarlos, y muchas veces no lo hacían. Sabían mucho de la voluntad de Dios. Otra cosa que tenían, dice ahí, estaban instruidos para probarlo mejor. Los judíos, dice ahí, y conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Miren, los judíos decían, esto está bien, esto está mal. Porque la ley dice, en el Torá, acá dice esto, y pues se sentían bien orgullosos y felices de conocer la voluntad de Dios. Y decían, aprobaban, esto está bien y esto está mal, de acuerdo a la ley que conocían. Entonces tenían otra vez orgullo, ¿verdad? Y pobres de aquellos que no tenían la ley, eran los gentiles. Pero ellos decían, nosotros conocemos la ley y nosotros estamos instruidos en ella, la sabemos muy bien y aparte lo aprobamos, lo mejor. Verso 19 dice, confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Los judíos se sentían que eran los que decían, mira, tú no ves los problemas de la vida, Dios quiere así. Y otra vez los judíos se sentían por encima de los demás y ellos instruían a los que no sabían nada, a los gentiles. Y pues no veían, ellos decían por aquí, por acá, y se sentían como si fueran la luz para aquellos que estaban en tinieblas. Dice también otra verdad que los caracterizaba. 7. ¿Estás convencido que puedes enseñar a otros? ¿Confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas? 8. Tiene la ley en la forma de ciencia y verdad, y por eso eres maestro de niños. Ahí dice en el verso 20, instructor de los indoctos, los niños, maestro de los niños que tienen en la verdad la forma de la ciencia y de la verdad. Entonces, ¿qué eran los judíos? Fíjense los que eran los judíos. Si esta fuera la ley, ellos se sentían así, yo poseo la ley, tú no, pobre de ti. Te voy a explicar. Y ellos se sentían muy doctos y enseñaban. Fíjense lo que hacían, enseñaban. Hasta ahorita, eso está bien, sí. Debemos enseñar con lo que sabemos. A quien sea, sobre todo aquel que anda en pecado. La palabra tinieblas es pecado. Y aquí no es la idea de tratarnos y no decirnos nada para llevar la fiesta en paz. No, aquí no. Aquí es la verdad de Dios, se tiene que decir, aunque duela. Porque lo que se busca al decir la verdad de Dios es que las personas se arrepientan. Decir la verdad de Dios es necesario, pues como dice el apóstol Pablo, si yo procurara agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Y aquí es, yo veo que algo no está funcionando, me acerco y pregunto, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué pasa el otro? ¿Por qué te enojas? ¿Por qué gritas? Y bueno, los judíos se sentían muy bien, muy bien. Se fija que puse en letras mayores y negritas, pero, ahí hay un pero, y sí vale mucho.
pero no viven según lo que creen. Solo son oidores de la ley. Romanos 2:13. Y Pablo no quiere tener amigos. Les va a hablar la verdad a los judíos. Fíjense cómo dice el 2:13. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces no es por tener la ley. Yo la tengo y la leo y la medito mañana, tarde y noche, y ya por eso yo ya tengo la salvación. No. Ellos sabían la ley, pero no la vivían, no la hacían. Ese es el detalle. Bueno, Romanos 2, 21 y 22 dice así, tú pues que enseñas a otro, a ver, judío, tú que te sientes la mera mata de Dios, el mero pueblo de Dios, tú pues que enseñas a otro, las primeras preguntas van a ser 5 preguntas que hace Pablo. Fíjense, la primera pregunta. ¿No te enseñas a ti mismo? Entonces somos muy buenos para enseñar. Somos muy buenos para ir acá, ir allá y andar enseñando la palabra. ¿Y qué enseñamos? Debemos enseñar lo que vivimos y hacemos, como Él quiere. Pero Pablo le pregunta a los judíos, pero tú que tienes la ley, así como enseñas a otros, ¿te enseñas a ti mismo? O sea, ¿pones cuidado de tu vida o nomás estás viendo a los demás? Fíjense qué interesante. Jesús lo tradujo de esta manera. En vez de querer quitar la paja del ojo del hermano, quítate tu propia viga que traes. Entonces, cuando hablamos de personas, pues claro, nos podemos sentir como los judíos, muy doctos, y ver los pecados de todos y no ver los tuyos. Por eso Pablo le pregunta, a ver, judíos, en lo que enseñan a otros, ¿te enseñas a ti mismo? Y la respuesta es sí o no. ¿De acuerdo? ¿Te enseñas sí o no te enseñas? Segunda pregunta. ¿Tú que predicas que no se adultar, hurtas? Tú andas predicando que no hay que robar. Tú andas predicando que hay que ser honestos. Pero tú, judío, ¿lo eres? ¿O robas? ¿Tú robas? Son preguntas muy penetrantes al corazón, que uno no quisiera que se le hicieran a uno. Pero dice, tú judío, que tienes el conocimiento de la ley y que andas enseñándola, tú también que dices que no roban, no debes robar, ¿robas? Fíjense, desde ahí tienen los judíos bien pensativos. Como la palabra de Dios tiene que trabajar en nuestras vidas para hacernos pensar. Dice ahí, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú andas enseñando que el adulterio no le gusta a Dios y que los adúlteros no van a entrar en los cielos. Tú andas en eso. Y en aquellos tiempos de la ley, cuando alguien adulteraba, tenían los dos, hombre y mujer, que ser muertos a pedradas. Pero ese pecado, esa corrupción del mensaje, en los tiempos de Jesús llegó al colmo. Y llevan a una mujer que la encontraron en el acto de adulterio para ser apedreada. Y la pregunta es, ¿por qué no más a la mujer? Por la corrupción, por el pecado. Porque los hombres desde ese tiempo, de Adán y Eva y todas esas cosas que han pasado, el hombre siempre se escabulle. El hombre varón, pues es el que
quiere salir bien librado. Y por eso dice, tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Y la quinta pregunta, dice ahí, tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y el comentario era el siguiente, los judíos no se metían a templos paganos, no participaban de ellos, no cometían sacrilegio, que es una ofensa a Dios, pero ¿saben lo que hacían? Buscaban la manera de ganar dinero de ellos, robándoles. Se contaminaban a través de obtener dinero de ellos, mintiendo o como se fuera, pero que la codicia y la avaricia hacía que perdieran su relación con Dios de obediencia y se volvían esclavos de la avaricia, y el dinerito es lo que movía el corazón de los judíos. ¿Cómo ven? 5 preguntas. La primera parte es una parte que se dice retórica. ¿Por qué se dice retórica? Porque primero les está dando un buen mensaje, que ellos tienen la ley, que ellos aprueban lo mejor, ellos están recibiendo como halago, pero la retórica continúa descubriendo lo mal que están. La retórica es un arte para explicar las verdades a través de empezar exaltando a la otra persona para que no cierre sus oídos, para que le haga, ay, sí, vaya abriendo sus oídos. Ya cuando está bien atenta, entonces ¡pum!, le dan el golpe. Por eso son esas 5 preguntas a 8 características de buena gente que tenían los judíos. 8 cosas buenas, 5 preguntas. Y ahí dice en Romanos 2:23, otra vez, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Tú que te jactas de la ley, dice ahí, con desobedeciendo a la ley, deshonras a Dios. Entonces ese es el problema, que los judíos vivían mal con Dios, pero la gente los estimaba porque se vestían muy bien, porque eran muy responsables en sus reuniones, porque no faltaban a la sinagoga, pues al templo no faltaban cuando tenían que hacerlo. Eran muy disciplinados, pero su corazón no estaba bien. Por eso les hacerse las 5 preguntas. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Cuando desobedecemos la ley, estamos deshonrando a Dios. Entonces, ¿quién puede cumplir la ley? ¿Quién? Nadie. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Si una persona en el mundo haya cumplido los 10 mandamientos y los demás, no hubiera tenido que venir Cristo. Solo Dios hubiera dicho, hazle como le hizo él o como le hizo ella. No pudieron. Ningún ser humano hasta la fecha hemos podido cumplir. Entonces, cuando tú te pones muy filoso o muy presumido o muy orgulloso con alguien que no conoce y que se está portando mal, cuidado, porque puedes estar tú pecando también de orgullo. Vamos a aprender a ser humildes, porque en lo que están ellos, nosotros tal vez estuvimos igual antes, ahora estamos peor. No, en Cristo ya no, debiera ser que no, pero tenemos que pensar como Dios piensa. Un rabino judío que se llamaba Yohanan o Ben Zakkai fue un rabino contemporáneo del apóstol Pablo.
era judío y él lamentó en sus días el aumento de la maldad. Lamentó mucho. ¿Qué quiere decir? Que la ley era como la sal sin sabor. Estaban ahí, pero era como la sal en el salero. No, Dios no quiere eso. Ese rabí dijo, los asesinatos, los adulterios, los homicidios, lo mismo que asesinatos, toda la maldad se está multiplicando en el Imperio Romano. La ley no podía. Y para que ustedes sepan, los saduceos, una facción de los hebreos, estaban de acuerdo con el gobierno romano. Y los sumos sacerdotes que ministraban una vez al año ahí, estaban de acuerdo con el gobierno romano. Y los saduceos eran la secta judía rica y los más desordenados. Bueno, Romanos 2:24 dice, por todo eso, que ustedes no viven haciendo lo que deben de hacer, dice, como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por eso ustedes han causado que el nombre de Dios sea blasfemado por los gentiles. Y miren, quiero que veamos unos versículos de Isaías, profeta que habló antes de Cristo, en Isaías 48:1, para que se den cuenta cómo era el pueblo. Así que no hay que defender a nadie, sea la religión que sea. Hay que acercarnos a Cristo y mostrarle a esa persona cómo Cristo transforma la vida de pecador a apartado para Él. Hay personas que se la pasan defendiendo su religión, pero el solo hecho de pelear ya no le agrada a Dios. Porque la palabra de Dios no es para contender, es para vivirla. Entonces imagínense que hay personas que saben mucho de la Biblia, pero no cumplen en su casa, no obedecen a sus padres, no cumplen sus obligaciones, son tramposos, mentirosos. Sus trabajos los hacen, ahí nomás se va. Hasta el dicho dice, hacen como que me pagan, hacen como que trabajo, porque creen que deben ganar más. No, hermanos, no es para ver al vecino cómo está viviendo. Isaías 48:1 está diciendo ahí, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel. ¿Pero qué dice al final? Mas no en verdad ni en justicia. ¿Cómo ves que hay que tratar de beneficiar a con quien vivimos? Una persona verdaderamente que cree en Dios, su vida la refleja en su casa, en su trabajo, con las personas que son agradables y con las desagradables. Bueno, dice, hacen todo eso en el nombre del Dios de Israel, muy bien, pero no lo hacen en verdad ni en justicia. Y ahora vamos a ver el otro, que es el 4. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Les dice uno, ya, pórtate bien, deja de estar gritando, coopera, ayuda, perdona, sirve, ama. No, parece que no dice nada. Eso es lo que le pasaba a los judíos, hermanos. Y también le pasaba a los gentiles, porque los gentiles ni siquiera conocían la ley, aunque tenían la ley en sus corazones. Pero sabe una cosa,
Pablo no se queda callado y dice, hey, ¿tú que enseñas que no se debe robar, robas? ¿Y cuántos mandamientos más podría decir? Hey, ¿tú que dices que hay que honrar padre y madre? ¿Tú los honras? O sea, no es que sepas, sino es que lo hagas. Entonces, Dios lo que quiere es bendecirnos a través de obedecerle. Y vamos a ver, ahora sí, Isaías 52:5. Este versículo nos enseña, ahora ¿qué hago aquí? Dice Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. El pueblo de Dios, en vez de que le estuviera yendo bien, estaba siendo preso del rey de Babilonia, Nabucodonosor. ¿Pero por qué le estaba yendo mal? Por su desobediencia. Porque eran muy duros para tratar a la gente. Ya le dije, si había que matar a los adúlteros, nada más mataban a la mujer. Eso era la corrupción que tenían. Y ahora en este tiempo, ¿cómo aplica a nosotros? ¿Cómo? Cuando alguien se siente cristiano y se siente muy seguro de sí mismo porque viene al templo, porque carga la Biblia, porque da una ofrenda, porque canta al Señor, porque reparte evangelios, folletos o devocionales, eso es un orgullo. La pregunta es, ¿cómo vives en tu propia casa? ¿Ayudas? ¿Cooperas? ¿Trabajas? ¿En tu trabajo eres el mejor? ¿Estás seguro? No debemos pensar, yo soy cristiano y tengo la seguridad de la salvación y que la salvación no tenga evidencias. La evidencia de la salvación está en Mateo 5:16. Mateo 5:16 dice así: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando las personas ven malas obras en los que creemos en Dios, blasfeman el nombre de Dios. Y lo dicen así: ¿eso es lo que hacen los cristianos? ¿Eso es lo que hacen los judíos? Y véanlo. Todos disculpándose. Es que usted no sabe el problema. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y por qué no perdonas? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no ayudas? No quiero hacerlo. Fíjense nada más, ¿a qué estamos llegando? A que esta carta de Romanos nos hable a nosotros. Por causa de nuestro pecado, la gente blasfema el nombre de Dios. Hermanos, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Yo vivo para Dios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... Y yo tengo que vivirlo, tengo que hacerlo. Yo no puedo decir que soy cristiano adentro y afuera me las arreglo como pueda, aunque tenga que mentir. No, hermanos. Yo quisiera que viéramos que las buenas obras glorifican a Dios. Por las malas obras blasfeman del nombre de Dios, y por las buenas obras las personas glorifican a Dios y dicen: me dio mucho gusto lo que usted hizo. Gracias a Dios por personas como usted que se esfuerzan a hacer el bien. ¿Sí está claro? Yo quisiera invitarlos a que pensáramos en nuestra vida. Estamos empezando el año.
pensáramos, ¿estoy viviendo como Dios quiere? Si eres hijo, si eres hija, ¿ayudas? ¿Obedeces? ¿Eres responsable? Si eres padre, ¿ayudas? ¿Guías a tus hijos? ¿Les enseñas? Y así cada una de las cosas. La salvación debe ser con evidencias. Si alguien dice que es cristiano y su vida es un desastre, oramos por él, para que Dios le abra sus ojos y se dé cuenta que ese no es el Evangelio. El Evangelio no es vivir como tú quieras e ir al culto. El Evangelio es que tu vida se transforme y que des buenos frutos. Vamos a poner pie y vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia. Gracias porque esta carta de Romanos nos está enseñando muchas cosas y te pedimos que en la casa lo podamos seguir pensando y podamos seguir dejándonos transformar por la obra de tu Espíritu Santo y que, Padre, tú seas glorificado. Gracias, Padre, ayúdanos a continuar en la vida cristiana haciendo tu voluntad con tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén.